luego también desde el principio del discipulado de nivelación, que aprendimos de la salvación del pasado. ¿Os acordáis? A lo mejor algunos, el que oye mi voz y cree al que me envió, dijo Jesús, tiene vida eterna en este momento ya, y cuando es el día de mañana ya, después de haber creído, ya es salvación pasada. Y no vendrá condenación, salvación futura. Más ha pasado de muerte a vida y ahora tiene vida en abundancia, ¿verdad? Según Juan 10 también, es la salvación presente. Y ahora estamos con los dones espirituales. He puesto aquí esta montaña famosa en Suiza, porque para llegar ahí arriba hay que administrar bien las fuerzas, el tiempo, hay que planear, hay que entrenarse para tener éxito, porque más que uno se ha caído y se ha matado. No es que vamos a ser tan dramáticos, pero se puede quedar eliminado administrando mal los dones, evidentemente. Y también podemos quedar mal con Dios mismo, porque Jesús contó varias veces, y me acuerdo perfectamente cuando era niño, donde yo aprendí esa lección era en un parque, había columpios, y entonces el vago recibió el talento y cavó en la arena, allí en este lugar de jugar los niños, había arena, lo cavó la arena y escondió allí el talento que había recibido, según la parábola de Jesús, y creyó que era el mejor, ¿no? Porque luego lo tenía al final, cuando tenía que dar cuentas dónde estaba el talento que había recibido, pero los demás lo negociaron. Jesús dijo que todos los que tienen la posibilidad de ser o formar parte del reino de Dios, todos reciben una cantidad de recursos, sean talentos naturales, sean tiempo, sean relaciones, sean circunstancias, sean recursos de salud, de fuerzas, pero también dones espirituales. Todo eso incluye los recursos que cada uno ha recibido de parte de Dios cuando entra en el reino de Dios. Y Jesús cuenta que mientras que Él está fuera, físicamente, porque está ahora en el cielo, no lo vemos, Él está a través del Espíritu con nosotros y nos da fuerzas y nos ayuda a administrar bien esos dones y esos talentos y esos recursos. Pero depende de nosotros, cada uno, cómo se administra. O sea que Dios nos capacita, pero nosotros decidimos si realmente hay buena negociación con nuestros recursos o mala negociación. Si cuando estemos delante de Jesús vamos a quedar avergonzados por una mala administración o vamos a quedar recompensados y reconocidos ante todos los cielos, quiere decir todos los ángeles, los millones de millones que hay y millones de cristianos, vamos a quedar o avergonzados o reconocidos por nuestra administración de nuestros recursos. Entonces, por eso he elegido el título Administra bien los dones o los recursos o los talentos. Administra bien. No solamente alégrate que los tienes, sino reconoce que son de Dios estos talentos y estos dones, pertenecen a Él, a su reino, deben ser administrados en su interés, no en el tuyo, sino en el interés de los demás. Esto es un siervo que realmente ha entendido lo que es un siervo, somos siervos de Dios y siervos de los demás, desde que Dios se hizo siervo y murió por nosotros para salvarnos y hacernos útiles para su reino. Y ahí es la administración o correcta o no correcta, mejor o peor, pero evidentemente todo es un proceso y todo se puede ir aprendiendo. Nadie se tiene que desesperar porque mirando para atrás dice, yo creo que no lo hice muy bien, porque veo otros que lo han hecho mejor. Sino es tomar nota y apuntar para el futuro, en la meta de estar con el Señor y decir, Señor, hoy voy a administrar mejor mis dones que ayer y hoy voy a administrarlos sinceramente peor que mañana porque mañana lo voy a hacer mejor. ¿De acuerdo? Así que vamos a mirar el tema. Y siempre como soy evangelista, queridos, aquí no pasa. Tengo que
aprovechar para recordaros que no hay dones, ni hay recursos, ni una pertenece al reino de Dios, a menos que haya pasado de esta muerte espiritual a la vida eterna. Haya pasado de ser un pecador que intenta ser buena persona, en el mejor de los casos, pero va a fracasar porque nadie puede ser buena persona, porque todos hemos pecado y todos tenemos el gusano de la rebeldía contra Dios y todos somos personas que no podemos estar delante de Dios de pie cuando Él nos va a juzgar. Solo podemos estar de pie delante de Dios cuando Jesús nos reviste, cuando su sangre nos ha limpiado, cuando su Espíritu Santo nos ha fortalecido, nos ha hecho capaces de agradar a Dios y cuando somos hijos suyos por la fe. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Recuerdo que es tan sencillo como aquí Pablo, el experto por excelencia, apóstol, evangelista, fundador de muchísimas iglesias, el que más iglesias fundó, más gente predicó, más gente vio convertida. Él contesta la pregunta, ¿cómo puede ser salvo? Un carcelero le preguntó en Filipo, en la primera ciudad europea, y dice así el texto de la Biblia en Apocalipsis, en Hechos de los Apóstoles 16, 30 y 31, luego lo sacó, ¿quién? El carcelero, ¿a quién? A Pablo y Silas, y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, hay gente que responde a esto, hay que estudiar teología para entender lo que dicen, para ser salvo. Pero la Biblia es muy sencilla. La respuesta, la única realmente válida y suficiente es, cree en el Señor Jesús. Ay, ¿cómo puede ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Si no has sido salvado, porque no has creído. Has creído en ti, has creído en la religión, has creído en ser buena persona, has creído en no sé qué, que un día a lo mejor vas a ser agradable ante Dios, pero no has creído en el Señor Jesucristo, si no eres salvo. ¿Y por qué eres salvo? No por otra razón, sino porque has creído en Jesucristo. ¿Y qué sabemos qué significa creer en el Señor Jesucristo? Arriba tenemos unos simbolitos. Es Dios que murió en la cruz por nuestros pecados y pagó por nosotros para no tener ningún pecado, ningún castigo pendiente cuando estemos delante de Él. Y eso lo dice la Biblia y uno tiene que simplemente creer, recibir por fe a Jesús como Señor y Salvador. Si no lo has hecho, te pido que lo hagas hoy. Te lo pido que lo hagas ahora. Y te voy a decir lo que tienes que hacer y si quieres lo repites en tu corazón. Puedes decir algo así como, Padre Celestial, reconozco que tú tuviste que enviar a tu Hijo para morir por mis pecados en la cruz, para sufrir el castigo que yo merecía por mi rebeldía contra ti. Necesito el perdón de mis pecados, me arrepiento de vivir por mi propia fuerza, a mi manera, y te pido que el Espíritu Santo cambie mi corazón, mi ser, y tomes el control de mi vida y seas el Rey de mi vida, mi Salvador. Te pido, Señor Jesús, que tomes mi vida y hagas lo que quieras conmigo y que tu Espíritu Santo me transforme y que tú, Señor, hagas lo que quieras conmigo hasta cuando tú vengas o yo pase a tu presencia, para siempre. Amén. Y si tú crees, serás salvo, y si creen los de tu familia, serán salvos ellos también, porque Dios quiere salvar familias enteras. Y recordemos eso también hoy en el Día del Padre. Eso es la invitación. Ven con tus manos vacías, ven tal como eres, no pretendes justificarte, reconoce que Jesús lo ha hecho todo y todo lo tienes en Él, solo tienes que recibirlo y la fe es la mano extendida que recibe gratuitamente, por pura gracia inmerecidamente, el amor de Dios, la salvación eterna. Ahora, cuando hemos nacido de nuevo, tenemos que crecer. Y Pablo, cuando él estaba evangelizando, se encontró con iglesias bebés,
lógicamente, ¿no? Porque antes no existían. Donde él fue, predicó el evangelio, la gente se arrepintió, se convirtió y espiritualmente eran bebés. Incluso no sabían cómo aprender para ser maduros. ¿Por qué? Porque no tenían ningún evangelio para leerlo, y si hubieran tenido incluso, difícilmente hubiera llegado a ellos, porque no es como hoy que tenemos la Biblia hasta en los móviles y lo podemos llevar en el bolsillo con nosotros a todas partes, ¿no? Somos unos privilegiados. En aquel entonces no se había escrito ningún evangelio, así que no sabían nada de lo que Jesús había dicho, ni lo que Jesús había hecho, ni de los milagros, ni de su muerte, ni de su resurrección, porque lo hayan leído en alguna parte. No. Tampoco fue escrita Hechos de los Apóstoles, evidentemente, porque Pablo estaba desarrollando su ministerio, y Pedro, y los demás, Bernabé, etcétera, ¿no? Y tampoco fueron escritas las cartas, prácticamente ninguna había sido escrita. Algunas primeras, así, primera de Corintios, pero cuando Pablo estaba predicando al principio, no tenía más que la capacidad de profetizar en el Espíritu Santo lo que jamás nadie había profetizado y enseñar lo que nadie había enseñado. Y cuando escribe a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 15, les dice y les escribe: os escribo un ministerio que nunca había sido antes revelado, ni en el Antiguo Testamento, ni cuando Jesús estaba enseñando, ni hasta aquí lo había revelado a nadie. Lo escribo a vosotros, Corintios. Nosotros lo que pasa es que vivimos un tiempo de madurez de la iglesia. Nosotros, si somos infantiles, es porque o acabamos de arrepentirnos y convertirnos y somos bebés espirituales, o no hemos madurado porque no hemos querido invertir en nuestra madurez. Pero en aquel entonces era muy difícil dejar de ser un bebé espiritual en una iglesia. Y se necesitaban dones espirituales especiales, como profecía, como hablar en lenguas, como interpretar lenguas, como palabras de ciencia, como palabras de sabiduría, como enseñanza, pero sobrenatural, de ser maestro de aquello que nadie podía saber. Solamente el que estaba inspirado por Dios en ese momento se levantaba en la congregación y se daba lugar a uno para hablar, al otro para hablar, y como mucho tres, y luego los demás juzgaban como podían, y así la iglesia fue creciendo, madurando. Jesús avisó acerca de ello, y también Pablo, y dijo: al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo. ¿Cómo debemos crecer? ¿Cuál es la meta de nuestro crecimiento? ¿Qué es una persona madura espiritualmente? ¿Qué es una iglesia madura espiritualmente? Aquí lo pone: crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, que es Jesucristo, es decir, Cristo. ¿Y cómo va a ser posible crecer de esa forma? Dice, por su acción. ¿Por la acción de quién? De Jesucristo, cabeza, que actúa en nosotros, actúa en la iglesia. Nos reunimos en su nombre, no por decirlo, sino en realidad. Él está con nosotros, nos reunimos con Él, dependemos de Él. Yo hablo con Él, Él habla conmigo. Mientras que estoy hablando, mientras que estamos tomando el pan y el vino, estamos con Jesús conectados. Mientras que estamos orando, cantando, mientras que estemos en casa, en el trabajo, Jesucristo está con nosotros y nos está hablando y quiere hablar con nosotros y quiere que le hablemos a Él, porque de esa forma vamos a ir creciendo. Es por su acción en nosotros que todo el cuerpo crece y se edifica. Y ahora una palabra importantísima esta mañana: en amor. Porque hay algunos que creen que por hablar o por hacer cosas la iglesia crezca. Y no es verdad. Crece cuando hay amor y las demás cosas. Si hablamos en amor, sí que hay crecimiento. Si actuamos en amor, sí que hay crecimiento. Si nuestros talentos, nuestros recursos, nuestros dones
los utilicemos en amor, queridos, esto funciona, produce crecimiento. Es cuando Jesús actúa a través de nosotros y realmente da crecimiento. Y además, algunos creen que sobran, que no tienen que venir a las reuniones de la iglesia, que no tienen que venir a los grupos de fe, que creen que sobran, que son hasta un lastre, que nos van a poner tropiezos porque tienen problemas, porque están tristes, decepcionados, deprimidos, angustiados, falta de recursos económicos, están agobiados, cansados del camino y creen que sobran. Pues están totalmente equivocados. Están contradiciendo a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo. La Biblia dice que aquí nadie sobra jamás, sino cuando otros están tristes, es cuando Jesús puede actuar y consolar. Pero claro, tienen que estar en contacto. Los miembros de un cuerpo están todos unidos. O sea que yo acabo de ser operado de la columna vertebral porque desde aquí arriba tengo un nervio que va hasta abajo a la punta del pie, de la izquierda y de la derecha, y por los glúteos, y puede afectar hasta mis brazos también. Están todas partes, todo está relacionado. Yo no me podía creer cuando empezó a doler aquí y no podía andar y tenía problemas de todo tipo. Porque estamos unidos. El que es salvo es miembro de la Iglesia de Jesucristo y no puede estar apartado. O no ha entendido nada. Y tiene que rectificar y tiene que volver a pensar quién es Jesucristo, de qué estamos hablando, que somos cristianos, que somos salvos, que tenemos el Espíritu Santo, que somos iglesia, y dejar de decir barbaridades como que sobra. No puede ser, de ninguna de las maneras. Espero que alguno que lo haya dicho, que me escuche y rectifique. Ahora, ¿qué significa que todos somos miembros unos de otros? ¿Qué miembros? Claro, algunos quieren invitar al pastor, por ejemplo, al predicador, o la que da la escuela dominical, o vete a saber a quién, el que cante, por ejemplo. Pero no se trata de esto. Evidentemente es buena siempre fijarnos en lo bueno de los demás y aprender algo. Yo aprendo de todo el mundo, siempre algo. O sea que incluso a veces la gente de mi iglesia, digamos, si mi familia se sorprende cómo he podido sacar de una película, por ejemplo, tantas lecciones positivas y cosas para aprender, ¿no? Para mi vida. Pero cuando estamos hablando de la iglesia, que somos miembros unos de otros, tenemos dones diferentes y no tenemos solamente 9 dones, aunque lo hayamos utilizado para poner una pincelada, un ejemplo, pero hay por lo menos 26 dones diferentes, por lo menos. Es lo que podemos determinar de una manera muy clara porque aparecen claramente en la Biblia. Y no sobran los otros 17 después de los 9. No, los 9 valen, pero los 17 valen exactamente lo mismo que los 9 también. No podemos olvidarlos. ¿Y de qué van? Pues administrar, por ejemplo. Una iglesia que no tenga a alguien capaz de administrar una iglesia es una iglesia que vale de arriba, que no se sabe de dónde va, que se va de culto en culto, pero no se sabe por qué. No se sabe lo que se tiene que predicar. No se sabe cómo organizar una escuela dominical. No se sabe cómo organizar seminarios. Animar, consolar una iglesia sin ánimo, sin consuelo, será una iglesia disciplinada como soldados, pero nadie sabe consolar a nadie. Y todos irán o deprimidos o sobresaltados, pero no normales. La gente que necesita consuelo huye de una iglesia así si no hay consuelo. ¿Me explico? Apostolado, una iglesia que no tenga apostolado se va a mantener. No tiene una visión de plantar otras iglesias, ir a los pueblos sin testimonio. No piensa en extender la obra, a multiplicarse, a multiplicar discípulos. ¿Para qué? Si ya tenemos suficientes. ¿Me explico? Todo. Ayudar a otros. ¿Qué significa eso?
significa que alguien sea capaz de entender lo que otra persona que necesita poder multiplicar su ministerio, aligerarlo, necesita. Porque hay personas que quieren ayudar a otra persona y le estorban, porque no se enteran lo que necesita esta persona. No le alivian el ministerio. Pero yo he tenido a jóvenes alrededor de mí, por ejemplo, que me han ayudado muchísimo en mi ministerio. ¿Por qué? Porque les he tenido una hora conmigo y un día, y una semana, y 3 meses, y 6 meses, y en esos 6 meses han entendido perfectamente lo que necesito. Incluso después, desde la distancia, me han seguido ayudando. Por ejemplo, he tenido una Patricia que ha seguido haciendo la contabilidad de la iglesia desde Austria, por ejemplo. Porque yo le dije, mire, yo necesito a alguien para apuntar aquí la contabilidad, te lo digo cómo funciona, y ella lo hizo mejor que yo, porque gracias a ella tenemos tablas para demostrar los ingresos y las salidas, porque es ayudar a otros. Celibato. Tenemos el mejor comentario que yo conozco, fue escrito por un hombre que quedó soltero por vocación, por tener el don. 1 Corintios 7 dice que hay que tener un don para eso, no todos sirven. Y los que no tienen don y quedan solos, sufren. Pero los que tienen el don, sufrirían casándose. Sería una locura, sería un estorbo, una pesadilla, porque no podrían servir bien al Señor, porque tendrían que enfocarse en otras cosas que no sirve para nada para ellos. Ellos tienen un don para estar solos. Y me recibió en su desayuno, hizo unos brownies y se dedicó su tiempo, porque no tenía que dedicarlo a ninguna señora, a ningunos niños, ningunos nietos, ni sobrinos, ni nada en ese sentido, porque era soltero y en su casa me recibió haciendo brownies para mí, como su discípulo, para escucharme, entenderme y orar por mí, animarme. Discernimiento de espíritus. Hay personas como Pedro, que aunque había bautizado a Simón el mago, y éste estaba escuchándole, pero llegó un momento que dijo, tú estás lleno de amargura, arrepiéntete o Dios te va a destruir. Y el hombre dijo, que no me pase a mí, pero le cortó en seco, con autoridad, porque tuvo discernimiento de espíritu. Y aunque era bautizado, y aunque creía, y aunque seguía a Pedro, y era un buen discípulo, era una persona influyente, no, Pedro no se dejó engañar y le cortó. Enseñar maestros. Evidentemente, nosotros podemos decir barbaridades por no entender la Biblia, si no escuchamos a los maestros. Pero un maestro nos puede aclarar en pocas palabras nuestras dudas. Yo, por ejemplo, durante un tiempo, los domingos por la tarde dediqué para contestar preguntas. Entonces, el que leía la Biblia no entendía una cosa, podía levantar la mano y yo tengo esa pregunta. Yo podía contestarla. Y eso ayudó a muchos hermanos para avanzar en la Biblia y decir, ahora entiendo. O estuve hablando con Darwin de Aranda de Duero, me dice, ahora estoy estudiando la Biblia, ahora estoy estudiando cómo estudiar la Biblia por otros, por ejemplo, este mismo comentarista, ahora entiendo y veo que antes yo creía que entendía y no entendía nada. Ahora sí que veo y entiendo y disfruto la Biblia y de Dios. Evangelizar. Todos intentamos hablar de Jesús, de cómo fuimos salvos, pero a veces la gente no nos entiende porque no sabemos evangelizar. Yo soy evangelista, te puedo dar un seminario, te puedo invitar a que me acompañes, puedo ser invitado por ti para hablar a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros. Mi padre espiritual era evangelista y fundador de iglesias, y era un privilegio acompañarle y ver cómo él, invitado por diferentes creyentes en diferentes iglesias de Suiza alrededor donde él vivía, le invitaron para hablar con sus familiares, y los familiares que durante años nunca se arrepintieron, se arrepintieron.
El otro día estuve, como he dicho hace poco, en Murcia, en casa de uno de los ancianos de la iglesia, Molina de Segura. Durante, 30 años estaban hablando a los familiares del Evangelio. Llegué yo, pedí, por favor, poder decir algo, y aquella misma noche, delante de ellos, que no lo podían casi creer, se arrepintieron, se convirtieron, se levantaron, se abrazaron, diciendo, ahora creemos, ahora somos salvos, gloria a Dios. No todos valemos para todo, ni mucho menos si no aprendemos. Todos debemos evangelizar, pero si no aprendemos, desde luego, difícilmente Dios nos puede utilizar. Fe. Hay personas que tienen una claridad, una visión de lo que Dios es capaz y quiere hacer, que nadie le entendemos. Solo podemos confiar en Dios y en este don que tiene esa persona, es decir, contigo me tiro a la piscina y creo que Dios la va a llenar mientras tanto. Pero si no, no. O sea que si uno dice que tiene fe, pero siempre son fracasos y es un palabrero, digamos un creído, que yo no me tiro con él a ninguna piscina si no está llena. Pero con el que tiene don de fe, yo me tiro con él mientras que está llenando la piscina. Porque si Dios lo propone, es capaz de hacerlo. Y si lo dice a mi hermano o mi hermana, y tiene fe, y yo sé que tiene ese don, allá voy. ¿Me explico? Entonces, hospitalidad. Por ejemplo, nos llamó un día, me llamó a mí un día, un tal Peter de Alemania, y me dijo, tú no me conoces, yo tampoco te conozco, pero me ofrezco a venir a ayudaros en verano, porque el misionero de Galicia, de Alemania, se fue para casa y tengo tu número de teléfono y de nadie más. Y yo me acordé de Hebreos 13 que dice, algunos hospedaron a personas siendo ángeles sin saberlo. Ángeles quiere decir enviados por Dios sin saberlo. Pues yo le dije por fe en la palabra de Dios y por saber que mi mujer y yo somos hospitalarios, dije, ven. y no voy a gastar ahora el tiempo para explicaros lo que me resolvió de problemas y lo que fue de bendición al amigo que trajo, que hasta el día de hoy está sosteniéndose económicamente. Y yo pude ser de bendición para él, y para su amigo, y para la iglesia, y para no sé qué, y no sé cuánto. Una explosión de bendición por ser hospitalarios, interceder, de poder orar por una persona y ver resultados, y orar por una situación. Lo conté el otro día, el miércoles pasado, a Eugenio, que pasó aquí en Burgos con uno que dijo, concejal del ayuntamiento, a este no le des nada de lo que pide. Y yo por fe y por saber que Dios va a contestar mis oraciones, yo dije a la secretaria, diga al señor concejal que me va a dar todo lo que he pedido, quiera o no. Y así fue. Encima oramos para que le echen a la calle y le echaron a la calle. ¿Qué os parece? Por mala persona, por corrupto. ¿Cómo puede decir esas cosas? Se ha metido con Dios, no conmigo. No lo voy a permitir. Para eso tenemos la capacidad de interceder, de orar. Lenguas. Yo no tengo experiencia, queridos, pero hay personas que tienen experiencia. Yo todavía no he escuchado nunca lenguas traducidas en ninguna congregación, ningún congreso, y he estado en muchísimos desde que tengo 17 años. Y conozco prácticamente todos, sé lo que ocurre. Yo no lo conozco, digamos. Es una cosa rarísima, pero tiene que ver con esto, lo que vamos a ver un poco más adelante. Ya lo explicaré. Y por lo tanto, interpretación de lenguas menos todavía, porque no se puede hablar lenguas en una congregación si no se interpreta. Palabras de Pablo a los corintios. Hay que tener orden. ¿Qué nos sirve que alguien hable y no lo entendemos? Liberación. Yo sí que he visto liberación de demonios. He trabajado con 2 monaguillos de la iglesia satánica de Zúrich. Sus padres eran sacerdotes y Lucifer
hablaba a través de uno de los mediums en su iglesia satánica. Y eran monaguillos, 2 hermanos. Ahí Satanás, os podéis imaginar, cuando se arrepintieron, se convirtieron, escucharon el evangelio en la calle, predicado por nuestra iglesia, allí se preparó una tremenda, y había que afrontar a esos demonios y liberarlos y dejarles totalmente libres. Uno de ellos luego está todavía, sirviendo a Dios en la televisión de Suiza, los domingos de las predicaciones de las iglesias evangélicas. Liderar, guiar. Yo hago campañas, queridos. Soy evangelista, soy apóstol, pero dirigir una campaña, que Dios me libre. ¿Me explico? Para eso tengo Walter Hofkamp, de Galicia. Estaba en mi equipo y yo le digo, mira, yo te digo lo que hay que hacer en la campaña, pero tú a las listas, o aquí tenéis a Eugenio, le tengo contratado conmigo para que organice, guíe la iglesia en el sentido de organizar los cultos. ¿No es cierto, Eugenio? Yo digo, por favor, Eugenio, líbrame de tener que pensar a quién tengo que avisar para que venga aquí a leer un texto para el partimiento del pan. Yo no lo quiero, porque sé que son tan pocos que evangelizan que me tengo que centrar. Y milagros diversos, queridos. Si no tuviésemos la capacidad de ver milagros, estaríamos apañados. Lo conté también a Eugenio el otro día, y entonces, ¿qué pasó cuando yo empecé a servir al Señor con 22 años? Era el líder de la iglesia en Zúrich, con mi equipo, y evangelizamos en la calle. Había uno que estaba pidiendo dinero, tocaba la flauta, era drogadicto, tenía solo 14 añitos, y me pidió poder venir a nuestra convivencia, a nuestro piso de chicos, para convivir con nosotros, para librarse de la droga, seguir a Jesucristo y ser salvo. Bueno, pasó lo que pasó. Tomó un día, cuando no pudimos vigilarle, por la razón que sea, no voy a entrar en eso ahora, pero tomó una sobredosis, me llamaron, le ingresaron, pasaron los meses, le querían quitar los tubos, y yo dije a Dios una cosa, dije a Dios, tengo 22 años, empiezo a servirte, yo no puedo servirte si este chico se muere, lo tienes que resucitar si hace falta de los muertos, pero no puede ser que se me muera. Y un domingo por la mañana leí la Biblia, 2 Corintios 1, que dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Y Dios me hizo entender que esto era para mí la confirmación que yo podía pedir a Dios este milagro, que este chico que iban a quitar de los aparatos iba a volver a la vida sin daños. Y yo puedo yo puedo mirar a la cara de su madre, que no sabía dónde estaba en los últimos meses, y decirle, estaba en mi casa, pasó lo que pasó, pero mira, aquí Dios le está haciendo volver a la vida y lo vas a tener entero, como tu hijo, y va a seguir a Jesucristo. Pues esto pasó, queridos. El domingo oramos, el lunes fui a hablar con la madre, y mientras que hablaba con ella, llamaron del hospital, había movido el dedo gordo del pie, al rato llamaron otra vez, había abierto los ojos. Yo tengo una foto de él tocando la guitarra, siguiendo a Jesucristo, siendo librado de la droga, de la muerte. Un milagro, evidentemente. Porque sin esos milagros difícilmente podemos hacer una diferencia en este mundo. ¿Me explico? Tenemos que confiar. Pero no podemos, como he dicho ya, no lo voy a repetir, no podemos ofrecer milagros para todo el mundo, como si eso fuese la cadena de supermercado, ¿no? o de la fabricación, todos sanos. No, no es así. Pero misericordia, compasión. Yo tuve misericordia, una señora, de chiquillo, tenía unos 8, 9, 10 años, no me acuerdo. Cogí el tranvía, tuve que cambiar al bus, y en esa plaza había una señora
que nadie nunca veía yo que haya comprado las flores que ella estaba vendiendo, por necesidad, supongo. Y yo lo vi, tenía compasión de ella. Y de mi madre también, de paso, que nunca recibió flores. Así que un día junté todos mis ahorros para comprar las flores. Y como soy, ni lo conté, ni miré cuál era el precio, me fui para comprar con lo que tenía, creyendo que era suficiente. Y antes de bajar del tranvía, se levanta una señora y me da 2 francos suizos, que en comparación con hoy es un montón de dinero, igual son 8 euros o algo así, o 10 euros incluso. Me lo está. Chaval, te lo regalo. Ni la conocí, ni tenía idea por qué me lo daba. Lo junté con lo mío y ¿sabéis lo que pasó? Fue el ramo más barato para comprar. Si no hubiera tenido esos 2 francos, no podía ejecutar mi voluntad. Y esto va con la misericordia, pero también con la capacidad de repartir, de obsequiar, de tener recursos, un poco más a la derecha, arriba del todo. Pero misioneros también transculturales, quiere decir personas que son capaces de ir a otras culturas y conectar con ellas como si fuese lo más normal del mundo. Yo, por ejemplo, y con mi mujer, hemos tenido una familia de gitanos, que acabo de ver ayer un vídeo, que eran los gitanos aquí en España, como si fuesen mis hermanos, como si fuesen suizos, como si fuesen españoles, como si fuese lo más normal del mundo. Mientras que en España los gitanos estaban bien marginados, hasta hace muy poco, o mejor dicho todavía, desgraciadamente, por mucha gente, ¿vale? Y son seres humanos. Ayer me mandó este vídeo un hermano gitano, que yo soy su pastor. Me dice, gracias pastor por tus palabras. Y le animé y le dije, gracias por este vídeo de cómo los gitanos fueron aquí maltratados en España, pero maltratados como basura, como escoria, como indeseables, como pulgas, como la plaga de España. Digo, gracias por mandármelo, yo lo conocí, pero que sepas, tú eres igual como cualquier otro que yo amo en el Señor Jesucristo. Te aprecio, te quiero, te amo, pero hay personas que no son capaces de conectar de esa forma con nadie que no sea de su cultura, que no entienden otro idioma, pero a mí me hablan en árabe y era capaz de saber en el Evangelio de Juan dónde estaba el que hablaba en árabe hablando. Yo no sé, pero tengo la capacidad de poder entender muchas cosas que otros no entienden, porque soy misionero. Palabras de conocimiento hemos hablado, palabras de sabiduría hemos hablado, pastorear creo que está claro, predicar está claro también, profetizar. ¿Por qué la diferencia? Por lo que vamos a ver ahora dentro de poco, porque, como he dicho, repito, cuando Pablo predicaba, profetizaba, porque hablaba lo que nadie jamás había dicho. Sus predicaciones eran profecía en el sentido de lo más vivo, de lo más inspirado directamente por el Espíritu Santo. La gente escuchaba la primera vez que Jesucristo va a volver y nosotros vamos a ser transformados los que vivimos, no vamos a morir. Era profecía y predicación a la vez. Y cuando escribía era profecía también. Pero evidentemente también había profecía, como aquel profeta que avisó de la hambruna. O por ejemplo, yo recibí una profecía, yo pedí a Dios que me explicara con quién me tenía que casar, porque me volvían locas todas las chicas, porque yo era capaz de casarme con cualquiera, porque soy adaptable, no tengo problemas. Y entonces dije, Dios, Señor, eso tiene que tener una palabra tuya, eso solamente la puedes resolver tú. Tú diste a Abraham una mujer, la preparaste, y él sabía que era la que tú querías para él. Eso me tienes que hacer tú conmigo. Para yo también como Adán, dormir y olvidarme del asunto. Y cuando tú has terminado de preparar mi mujer, me despertarás y dirás, esta es, como lo hiciste con Abraham. Aquí tienes tu mujer. Ahora, ¿cómo sabré yo entre todas las que hay cuál es la mía? Y Dios me dio 4 características que, pum,
Beatriz fue cumpliendo y cambiando. Mis padres de lugar de vivir, se compraron una casa que en la vida mi padre tenía recursos para nada, ni para pagar los alquileres, y se compró una casa cerca de los padres de Beatriz para estar ahí cerca y conocerse, uno de los requisitos para saber que Beatriz era mi mujer. Y así os podría contar. Pero evidentemente necesitamos el don de profetizar, en el sentido también de poder saber, aquí la Biblia lo dice, vale, Jesucristo nos transformará, pero hoy tengo que predicarlo sí o sí. Hoy tengo que mandar este mensaje a fulana de tal o fulana de cual. O yo, por ejemplo, ¿por qué está Israel aquí? Aquí le tenéis a Israel. Está aquí, ¿sabéis por qué? Porque estuve orando e intercediendo por él durante años para que venga. Y su mujer. Y luego un día, Dios me habló y me dijo, mándale un mensaje y dile que quieres que venga a la iglesia. Y vino a la iglesia y me contó. Yo estaba diciendo a Dios, Señor, ¿a qué iglesia quieres que vaya? Estaba apoyado en un contenedor cuando hace mi móvil, ¡plum! Y leo un mensaje y dice que, y era tuyo, y decía, ven a nuestra iglesia. ¿Era así? Era una profecía, digamos, un impulso profético para mandar ese mensaje. Yo no mando este mensaje a todo el mundo, no, a cualquier hora. Y así también sanidades, servir. Pero si no somos discípulos con nuestros dones, si no somos discípulos, queridos, seguiremos siendo unos niños, bebés, con dones y con talentos. Y tú sabes qué peligroso es tener un niño, bebé, que tiene un montón de recursos en las manos y a su alcance. Hay que madurar. ¿Y cómo hay que madurar? Pues siendo discipulado, siendo enseñado por otros que tienen más experiencia, que son más discípulos, más maduros, tienen que discipular a otros. No es cuestión de estar aquí sentado escuchando un sermón, ser cristiano. Es estar en un grupo de fe para ser discipulado, estar discipulando, siendo discipulado de tú a tú a veces, discipulado en acompañar al evangelista, al predicador en la preparación de su mensaje, en ayudar a otros, aprender cómo ayudar a otros, etcétera y etcétera. Hay que ser discipulado y crecer. Y para eso hay que estar en la sociedad, hay que estar relacionado. Uno no puede estar con su don para sí mismo y en solitario ejercer este don. Y por eso hay que estar integrados, querido. Eso es para todo un estudio. Pero aquí tienes tu vida en el centro. Y tienes una familia. Y tus dones debes ejercitar en tu familia, en tu pareja, en el grupo de fe, en tu equipo, con evangelistas, con un discípulo que estás discipulando. Todos deberíamos discipular a alguien o ser discipulado. O ser discipulado o discipular a alguien. No se puede estar quieto. Hay que avanzar. En club infantil se puede, en la iglesia, en obra social, etc. Aquí, por ejemplo, evangelista, que soy yo, por ejemplo, yo necesito en el grupo de fe gente que tenga otros dones, porque si no, estaría evangelizando todas las semanas a la gente que ya está creyente, que sea creyente. ¿Me explico? Pero yo puedo dar una visión evangelística de la misma pregunta. Por ejemplo, ¿para qué necesitamos dones? Yo puedo decir para evangelizar, pero otro puede decir para enseñar, otro puede decir para servir, y otro puede decir para profetizar, para hacer misericordia, para repartir, para presidir, y cada uno puede poner ejemplos de su vida, de su experiencia, y aprendemos cómo funcionan los dones, y juntos podemos también ayudar a personas que no solamente necesitan arrepentirse, sino necesitan, por ejemplo, recibir dinero,
alguien que tenga la capacidad de repartir recursos, alguien que puede también ayudarnos a mantener el control, porque sabe presidir un grupo de fe, que sabe servir, hacer viajes, por ejemplo, o enseñar lo que se dijo, explicarlo otra vez con palabras sencillas que todo el mundo lo entienda, y así podemos todos crecer. Lo mismo con el predicador. El predicador, ¿qué sirve el predicador que si no tiene a otros que tengan otros dones? Es como un ser humano con solo una boca. Es un monstruo. Eso no lo quiero yo ver. Un ser humano con solo una boca. Una iglesia con solo una boca o dos bocas encima, pues necesitamos los dones, los miembros, su funcionamiento, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y sobre todo el amor, queridos. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena en un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que posee, si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto, el amor. Por eso está entre 1 Corintios 12 y 14 el capítulo 13, el amor. ¿Dónde vamos con los dones sin amor? A ninguna parte. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, no jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleite en la maldad. Fíjate las cosas que creemos que es amor. Y Pablo tiene que decir, no es, y no es, y no es, y no es, y no es. Y nosotros, ejercitándonos mal el amor, creemos que sí que es amor. Y tenemos envidia, y tenemos enojo, y no sé qué, no sé cuánto. Que no. Sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No quiere decir que disculpa el maltrato, no. Pero disculpa en el sentido que no vive cargado con el rencor y que cree en que se puede hacer frente, por ejemplo, al maltrato y a la injusticia en este mundo y espera un cambio y soporta las secuelas y sabe cómo afrontarlas con amor. Pero hay en este mismo capítulo una visión hacia el futuro que vuelvo a explicar lo que he dicho antes. Pablo, cuando abría la boca y decía, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y que es un ministerio que nadie jamás ha dicho a nadie, ni en todo el Antiguo Testamento ningún profeta lo dijo, ni siquiera Jesucristo lo mencionó para nada. Yo soy el primero que lo revelo. Está usando el don de profecía de revelación de Dios, que queridos, que con el canon del Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, siendo la Biblia, es un canon cerrado. No hace falta ningún don espiritual más extraordinario de inspiración divina directa que diga nada, porque todo lo que tenemos que saber para nuestra fe, para nuestra conducta, lo sabemos, está escrito. Lo que hace falta, necesitamos entenderlo, aplicarlo. Necesitamos el don de profecía para saber qué está escrito y cómo explicarlo, cómo exponerlo. Necesitamos el don de enseñanza para entender lo que significa y cómo enseñarlo. Necesitamos don de palabra de sabiduría para saber cómo aplicarlo, y de conocimiento y de todas estas cosas. Pero no necesitamos a nadie que nos venga, yo traigo profecía de parte de Dios y el Señor dice, y nos dice una cosa que jamás hemos escuchado. Y decimos, esto, querido, esto mira, con la Biblia, Pablo ha dicho que hay un cambio radical. Hay cosas que ya no son necesarias. No hace falta que tú nos traigas nuevas revelaciones de nada. Que luego, con la venida de Jesús, evidentemente, se complementan. Cuando Jesús venga, estemos en su presencia, no necesitamos que nadie nos explique nada, porque ya lo vemos, ya lo entendemos, vemos a Jesucristo como Él es.
Incluso en tiempos cuando Jesús viene, todavía hay algunos profetas, en Apocalipsis 11 por ejemplo, pero cuando venga el cielo nuevo y la nueva tierra, se acabará en el sentido, y hay como 3 montañas. ¿Sabéis por qué puse 3 montañas? Porque no sé si habéis hecho algún senderismo alguna vez. Cuando tú vas y subes una montaña, tú ves solamente una montaña. Dice, aquí hay una montaña, pero yo quiero ir a tal sitio. Tú subes al pico y dices, caramba, hay un valle y hay otra montaña. Y tú bajas el valle, subes la otra montaña, la segunda, y miras y dices, para llegar a donde yo quiero llegar, hay otro valle, hay otra montaña que yo no podía ver, porque así son las montañas. Y proféticamente también ocurre eso. ¿A qué me refiero? A lo que Jesús dijo, por ejemplo. Jesús dijo, muchas cosas me quedan aún por deciros. Los apóstoles creían que Jesús ya había dicho todo lo que tenía que decir y se marcha, por eso ya ha dicho todo. Y Jesús dice, no, hay muchas cosas que deciros que no podéis ahora mismo ni entender, ni sobrellevaros, ni encajarlo de ninguna forma. Que por ahora no podríais sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, toda la verdad. Quiere decir, no hay más revelación después de verdades que tenemos que recibir. Toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y os anunciará las cosas por venir. Queridos, esto el Espíritu Santo ya lo ha hecho a través de aquellas personas a las que fue profetizado por Jesús, a los apóstoles y profetas que fundaron el fundamento y nos dieron el canon de toda la revelación de la Biblia. Y Apocalipsis termina y dice que nadie añade si no quiere que se añade a él plagas, y nadie quite si no quiere que le quite del árbol de la vida. Y Él me glorificará. La característica del Espíritu Santo siempre será que glorifica a Jesucristo. Nadie hablará por medio del Espíritu Santo autoglorificándose a sí mismo, o glorificando una iglesia, o glorificando un movimiento, glorificando un predicador, un apóstol, y haciendo grande a un apóstol que debe ser un siervo de Dios y pequeño, el más pequeño entre todos, para servir entre los demás. El Espíritu Santo, cuando actúa, glorifica a Jesucristo, y cuando Él habla, diremos, Jesucristo ha sido glorificado. Bueno, este niño es la iglesia en tiempos de Pablo y de Pedro. Eran bebés. Cuando Pablo le escribió, os digo un misterio, que no todos moriremos, sino los que vivimos cuando Jesús venga, seremos transformados. Se quedaron así, porque eran niños, no tenían esa noticia, y eran los primeros en recibirla. Los tesalonicenses, vete a saber hasta cuándo luego se enteraron, un poco más tarde, pero los de Gálatas y los de Jerusalén eran niños, eran bebés, y de eso habla Pablo y dice aquí en este contexto. ¿Pasas tú, por favor? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Y esto se cumple en por lo menos 3 momentos históricos. Eso se cumple primera montaña, cuando se termina de confeccionar la Biblia y se termina la revelación, digamos, directa, inspirada por los profetas, y nadie que es cristiano recibe en este mundo otras revelaciones que no estén escritas ya en la Biblia, como inspiradas por Dios, a menos que sean revelaciones, digamos,
especiales en circunstancias como por ejemplo con quién te debes casar, o qué hacer con esta hambruna, o qué hacer con esto, o la profecía en el sentido que Dios me está recordando ahora mismo que tengo que deciros, arrepentíos de este pecado. Pero este pecado ya está escrito en la Biblia. Nadie puede decir, inventarse pecados porque sí. Por lo cual, administra bien tus dones. Primeramente, mire bien si eres salvo. Si no eres salvo, no pienses que tienes dones del Espíritu Santo, porque primero hay que tener el Espíritu Santo para tener dones del Espíritu. Segundo, piensa que tienes que crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente es saber qué dones tienes y cómo administrarlas y aprender a administrarlas. Y la madurez es equivalente a la destreza, al éxito en la administración de los dones, conociéndolos, sabiendo cómo usarlos. Y saber usarlos se caracteriza por saber relacionarse con los otros dones, respetando que nadie puede decir que no necesita los dones de los demás para tener éxito sirviendo a Dios. Por eso todos tenemos que dar lugar a todos los dones y tenemos que mirar quiénes tienen qué dones y qué talentos y cómo podemos encajarlos como un puzzle para que podamos ser una iglesia que crece por medio de la actuación de cada uno de nosotros. Espero que con esto haya dado unas pinceladas de lo que creo que faltaba por explicar de cómo administrar los dones. Y recordad que nadie espere revelaciones nuevas. Eso lo han hecho los mormones y los testigos de Jehová y son sectas. Aquí la cristiandad sabe que hay una palabra dada una vez por todas y que la fe ha sido dada una vez por todas. Judas es una carta del Nuevo Testamento, versículo 3. Lo mismo, la Iglesia Católica ha fallado rotundamente con sus excátedras y nuevas revelaciones, porque todos son falsas. Puedes comprobarlo, todos contradicen la Biblia, porque son añadidas artificialmente por falsos profetas y apóstoles, y tristemente la Iglesia no puede echar para atrás y decir que lo que dijeron ex cátedra ahora lo renuncian y lo rectifican, porque pretenden haber sido inspirados por el Espíritu Santo, pero no eran. Lo que contradice la Biblia no puede ser inspirado por el Espíritu Santo. Así de sencillo. Y porque no se añade a la Biblia nada. Tenemos la Biblia y la Biblia es nuestro código de fe. Es la revelación de Dios que Dios nos ha dado, que es la que tenemos que predicar, es la que tenemos que vivir, es la que tenemos que ceñirnos y es la que tenemos que usar para juzgar a cualquiera que abre la boca y dice, el Señor dice. Es la única forma de que podemos saber qué es lo que realmente viene de Dios y lo que no es de Dios. Y evidentemente tenemos que interpretarlo correctamente, y hablé de las 3 montañas para que nadie se quede decepcionado al ver por ejemplo, Hechos de los Apóstoles y tantos dones y 1 Corintios 12. Es que hay un cambio, queridos. Desde aquel entonces que nadie tenía ni evangelios ni cartas alguna, y nadie tenía apóstoles para que Pablo no podía estar en todas las iglesias a la vez, no era omnipresente. Visitaba las iglesias, les escribía cartas y poco a poco escuchaban, y mientras tanto los profetas estaban inspirados por Dios y los maestros y los apóstoles. Era diferente, totalmente diferente a nuestro tiempo. En nuestro tiempo, gracias a Dios, tenemos la palabra profética más segura. Porque ¿qué es más seguro? Que hoy se levante uno y diga Jesucristo vuelva otra vez, a que yo lo lea en la Biblia. ¿Qué es más seguro? ¿Qué? Sí, porque yo sé que la Biblia sí que es verdad. ¿Cómo sé que no se lo inventa? No lo sé, no lo puedes saber, porque no es Dios. Pero la Biblia fue inspirada por Dios y sé que es verdad. Y tiene las credenciales, y está probada, y lleva cientos de años probada como palabra de Dios, inspirada por Dios. Pero que aquí entren personas y empiecen a hablar y decir cosas
Yo no lo sé si es verdad o no es verdad. Yo tengo que mirarlo con la palabra de Dios si es verdad o no es verdad. Por esto hay un cambio con la primera montaña, pero solamente hasta cierto punto. Nosotros no somos de los que decimos que ya se terminaron las profecías y las lenguas automáticamente, el todo. No, cuando Jesucristo venga, sí. Incluso ni siquiera, todavía he dicho en Apocalipsis 11, tú puedes leer, mientras que Jesús haya venido para su iglesia, aquí abajo habrá profetas todavía, por lo menos 2 que dice Apocalipsis 11. Pero habrá un nuevo cielo y nueva tierra. Ahí sí que te digo, ahí hablaremos cara a cara con Dios directamente. Y no hace falta profetas, porque tendremos una comunicación directa con Dios. Que Dios nos bendiga y perdonad la extensión, pero espero que os sirva para saber muy bien cómo encajar y cómo manejar el asunto de los dones.